Yo voy a compartir la pantalla. Bárbaro, Almi. Cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos la última jornada de actualización de ecocardiografía e imágenes cardíacas de la asociación. Tenemos una invitada de lujo, una invitada internacional. Alma es una mujer de la cardiología de estas tierras y que es representante de las mujeres y de la cardiología y de las imágenes. Lo hace de una forma muy placentera cuando uno la escucha. Es una exponente, una expositora muy importante, que tengo el agrado de conocer personalmente y haber trabajado con ella. Alma se desempeña como cardióloga y staff de imágenes cardíacas del Servicio de Imagen de la Clínica Dávila y del Hospital del Carmen en Santiago de Chile. Además es la editora de revistas como RETIC, Revista Iberoamericana de Imágenes Cardíacas, y de CICIAC. Así que también aprovecho que está Alma para invitarlos, a aquellos quienes tengan casos clínicos o revisiones de imágenes cardíacas para publicar en RETIC, sobre todo. Bueno, Alma es una de las editoras y que va a recibir con mucho agrado los trabajos que le enviemos. Antes de pasar la palabra a Alma, decirles que la semana que viene tenemos la última jornada conjunta de la asociación con CONAREC. El Sanatorio Mayo va a estar presentando De la angustia a la miocardiopatía, el último caso del año, así que están invitados todos el miércoles 23 a las 20 horas en el auditorio de la Gremial. Y bueno, obviamente es la última jornada de ECO hoy y la que viene, así que estamos cerrando un 2022 de mucha presencialidad de a poco y algo de virtualidad, y esperemos que el año que viene podamos hacer un mix y que seamos más presenciales y no tan virtuales. La virtualidad nos permite, por ejemplo, tener a Alma hoy y poder disfrutarla y aprovecharla. Así que Alma, te cedo la palabra. Hoy Alma nos va a presentar valoración multiimagen de la insuficiencia aórtica. ¿Es el ecocardiograma suficiente en esta patología tan apasionante, tan distinta a por ejemplo, la estenosis, en donde la estenosis tiene una temporalidad distinta? La insuficiencia es bastante prolongada en su evolución, y a veces tomar la decisión de meter el paciente a quirófano, el ecocardiografista es quizás la herramienta fundamental para decirle al cardiólogo: ya estás en tiempo quirúrgico. Así que el eco es una herramienta fundamental, pero bueno, vamos a ver si la resonancia en este caso también nos aporta algo. Alma, gracias por tu presencia y adelante. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación, por la invitación, sobre todo la presentación quizás un poco exagerada como siempre, pero con muchísimo gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Tuvimos el agrado y la fortuna de trabajar juntos en Argentina. Y bueno, para mí es un placer siempre estas charlas. Los que me conocen saben que estos son temas que me fascinan, los temas de válvulas, por ejemplo. Y es de lo que vamos a hablar la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco de insuficiencia valvular aórtica. Les pido disculpas porque la charla está en inglés y esto se lo comentaba Juan, Juan lo sabe, es porque tuve la oportunidad de dar esta misma charla hace poco más de un mes en el ASCVI y es la razón por la que está así. Se la voy a mostrar tal cual como está. Entonces, bueno, siempre me gusta dar una imagen introductoria en las presentaciones para quienes no nos conocemos antes y no hemos tenido la oportunidad de estar en una charla juntos antes, pero esta es la imagen que a mí me recuerda el hecho de hablar de multimodalidad en insuficiencia aórtica, y es la imagen de una pelea en un ring de boxeo, donde si bien en este tipo de peleas se busca que haya un ganador, vamos a tratar de evaluar la insuficiencia aórtica y de ver cuáles son los pros y los cons de un método u otro. Vamos a hablar de ecocardiografía, de resonancia magnética, de tomografía, y vamos a ver, tal como lo mencionaba Juan hace un momento, si realmente es suficiente con el ecocardiograma y en caso de serlo, ¿qué es lo que le decimos al cirujano? Entonces, bueno, esta va a ser nuestra agenda la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco de la raíz aórtica, de los mecanismos y de las causas de insuficiencia aórtica, el diagnóstico, la ecocardiografía en sus modalidades transtorácica y transesofágica. Hablaremos un poco de resonancia magnética cardíaca, la decisión quirúrgica y finalmente algunos mensajes para la casa. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, vale mencionar.
Entonces, comenzamos hablando un poco y esto básicamente es recordar la raíz aórtica. No pretendo en esta charla ahondar sobre la misma, pero sí recordar que la raíz está constituida, o que la raíz, cuando hablamos de raíz aórtica, hablamos del anillo virtual aórtico, hablamos de la unión sinotubular, y como ustedes ven acá, hablamos también de aorta ascendente, de la porción más proximal de la aorta ascendente, y como vemos acá, y esto lo sabemos todos, el anillo aórtico es un anillo virtual. Esto tiene importancia porque es en ese sitio o adyacente a ese anillo virtual donde se hace, como sabemos, la medición del diámetro del tracto de salida, y esto es súper útil cuando hay valvulopatía tipo estenosis asociada, estenosis valvular aórtica. Y recordar asimismo que este complejo trigonal, o de los complejos intertrigonal que hay en esa raíz aórtica, los triángulos fibrosos derecho-izquierdo, la cortina metroaórtica, hace la raíz aórtica una estructura sumamente compleja, con lo cual cualquier valvulopatía que se presente en la raíz aórtica, llámese estenosis valvular aórtica, insuficiencia aórtica, que es el caso del día de hoy, va a representar un reto por cualquier método de medición, sobre todo por ecocardiografía. Y una de las razones, como lo vemos en la imagen de la derecha, es que nosotros estamos habituados a hacer una medición en la raíz aórtica que va desde el seno coronario derecho hasta el seno no coronárico, y esto no nos da la medida real de ese diámetro del tracto de salida, y puede llevarnos a una subestimación de la medida de ese diámetro del tracto. Ya adentrando un poco en el tema, hablamos un poco de las causas de la insuficiencia aórtica, y sabemos todos que tenemos causas congénitas, donde las más frecuentes son las válvulas bicúspides, luego las unicúspides. Las cuadricúspides son por lejos muy raras. Luego tenemos la valvulopatía reumática, sabiendo que lo más frecuente es la estenosis aórtica reumática, pero también la insuficiencia puede estar asociada. Tenemos la degenerativa, que es la más frecuente, dada por calcificación o por velos mixomatosos, endocarditis infecciosa, dilatación aórtica o disección aórtica, que es una de las complicaciones más temibles y que puede, por supuesto, llevar de forma súbita o aguda a insuficiencia aórtica. En los mecanismos de insuficiencia, para entendernos con el cirujano, se utilizan clasificaciones usualmente como lo sabemos, y en el caso de insuficiencia aórtica es bien conocida por todos la clasificación del Cowry, una clasificación básicamente funcional que nos divide la insuficiencia en tres tipos grandes: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. No vamos a ahondar en este punto acá, pero sí saber que los tipo 1 van desde el 1A hasta el 1D, y acá usualmente los velos son normales o hay dilatación de alguna de las porciones de la aorta. El tipo 2 usualmente es prolapso, y el tipo 3 usualmente es restricción de los velos. Acá hablamos de la enfermedad reumática, por ejemplo. Y recordar que esta clasificación es hecha por el Cowry y no por Carpentier, que es la que suele utilizarse en insuficiencia mitral. Ahora, cuando hablamos o cuando vamos al diagnóstico de insuficiencia aórtica, esta misma hoja de ruta que vemos acá es bien frecuente para las valvulopatías en general. Comenzamos con los hallazgos clínicos, como lo hacemos siempre, como clínicos que somos. Pasamos a los métodos de imagen no invasiva y finalmente el cateterismo en casos seleccionados, sobre todo los pacientes que tienen sospecha o pacientes donde hay confirmada enfermedad arterial coronaria y el paciente además vaya a hacérsele una cirugía de reemplazo o reparación más cirugía de revascularización. Es importante recordar que siempre, para concluir una valoración de valvulopatía, debemos integrar la imagen cardíaca a los hallazgos clínicos. Es decir, nosotros no somos radiólogos, nosotros somos cardiólogos que hacemos imagen, con lo cual es importante el hecho de que podamos cotejar los hallazgos tanto clínicos como imagenológicos. Entonces hablaremos el día de hoy un poco de los métodos de imagen no invasiva. Comenzamos por el ecocardiograma, y no pretendo hacer
un desglose, no se asusten con esta lámina, de hacer un desglose de todos los parámetros para valorar insuficiencia aórtica recomendados por la Sociedad Americana de ECO y que conocemos todos, pero sí saber que tenemos parámetros estructurales que básicamente son cualitativos, parámetros semicuantitativos y cuantitativos. Y esto en general aplica para todas las valvulopatías tipo insuficiencia. Pero acá el énfasis es que el eco, como lo dice abajo, el eco es siempre la primera imagen que se hace en insuficiencia aórtica. Y se le hace a todos, pero de forma racional. Y de racional me refiero con que no se le hacen todos los parámetros a todos los pacientes. Y hay una frase que utilizo mucho en las charlas de válvulas y es que no necesariamente el que mide más es el que sabe más y el que tiene el diagnóstico más certero. Muchas veces prescindimos, y lo vamos a ver más adelante, de algunos parámetros, no porque sean obvios, sino porque su uso es incorrecto y porque no estamos en las condiciones adecuadas para utilizar esos parámetros. Entonces, siempre hacer una valoración, y esto lo menciono siempre en las charlas de válvulas, que se haga una evaluación con condiciones hemodinámicas o condiciones de carga adecuadas. Y acá me refiero a presión arterial, frecuencia cardíaca, ya que las valvulopatías son flujo dependientes, con lo cual hacerla en condiciones de carga no idóneas, llámese taquicardia, hipertensión, hipotensión. La hipertensión es bastante importante en las insuficiencias, porque en el caso de insuficiencia aórtica, si utilizamos el método de PISA para hacer cuantificación, la hiper o la hipotensión van a subestimar o a sobreestimar respectivamente la severidad del orificio regurgitante. Entonces, pasemos y hablemos un poco a la valoración de la insuficiencia aórtica por ecocardiografía. Acá es importante el eco porque nos permite o pretendemos definir las causas de insuficiencia aórtica, cuantificarla en la medida de lo posible, hacer valoración de valvulopatías que estén además de la insuficiencia aórtica. Estos son pacientes, acá me refiero a los pacientes plurivalvulares. Hacer valoración de las cámaras izquierdas y derechas de anatomía y de función en la medida de lo posible, sobre todo no olvidar el ventrículo derecho y la repercusión hemodinámica que tiene en el mismo. Y siempre valorar la condición de carga que tenga el paciente, el volumen, por supuesto, y la repercusión en las cámaras cardíacas. Y acá coloco esta imagen de Heart Model 3D porque es uno de los métodos más precisos que tenemos por eco, y lo vamos a ver más adelante, ecocardiografía tridimensional. Sin embargo, si bien es un método semiautomático, requiere de que el operador esté entrenado y segundo, que se tengan buenas imágenes transtorácicas en este caso para poder obtener volúmenes lo más parecidos a resonancia magnética, que es el gold estándar en cuantificación volumétrica, como sabemos. Ahora, nosotros hablamos y hablamos de parámetros y hablamos de parámetros cualitativos, semicuantitativos, cuantitativos. Y esto es porque en los algoritmos de valoración de válvulas que nos pretenden diferenciar entre las valvulopatías que son leves, como ven en los recuadros verdes, y las valvulopatías que son severas, como lo ven en los cuadros naranjas, quedan en el medio, en este caso, la insuficiencia, o queda en el medio de la insuficiencia aórtica moderada, que como ven más abajo, dependerá de la cuantificación que se haga para definir si estamos ante insuficiencia aórtica leve, moderada o severa. Y fíjense que acá en celeste colocan que cuando es indeterminado o es incierto el diagnóstico o tenemos muchas dudas, debemos acudir a un método de imagen complementario. Pero fíjense que está al final del algoritmo. El método de imagen complementario, llámese resonancia o tomografía. Y vamos a hablar más adelante que no siempre se comienza por el final. O perdón, no siempre se llega al final, sino que se comienza por el final. Muchas veces partimos con un eco transtorácico e inmediatamente mandamos al paciente a resonancia, pero esto no es en todas las condiciones. Ahora, ¿por qué es importante este algoritmo? Porque básicamente si estamos con un paciente que hablamos de una valvulopatía que es más que leve, debemos respondernos dos preguntas. La primera, si es severa o no es severa, porque por supuesto de esto dependerá
el manejo que se le dé al paciente agresivo, y si es quirúrgica o no. Es decir, nos tenemos que atender con el cirujano. Y acá hago mucho énfasis siempre, y procuro hacerle énfasis a los fellows, a los becados, a los que están comenzando a hacer imagen cardíaca, que es necesario medir, es necesario cuantificar, y nos vamos a equivocar comenzando, sí. De hecho, cuando llevamos algún tiempo en la práctica nos seguimos equivocando, pero debemos tener un idioma con el cual hablar con los cirujanos, y este idioma traduce parámetros de severidad cuando le estamos diciendo al cirujano: tengo un paciente con insuficiencia aórtica severa que tiene roto un velo aórtico, o tiene flail aórtico, o tiene un ancho de vena contracta en el tracto de salida de 20 milímetros, por ejemplo. Es decir, le estamos dando parámetros de severidad, algunos de ellos tendrán utilidad en el seguimiento del paciente y otros no. Ahora, en los parámetros estructurales, acá coloco el ojito arriba a la derecha, porque estos son básicamente parámetros cualitativos. ¿Qué valoramos nosotros? Estas que ven acá son imágenes tridimensionales. Arriba vemos una válvula aórtica que es unicúspide, tiene dos rafes, y arriba tiene un rafe, perdón, una válvula aórtica bicúspide. Y vemos abajo hay otra bicúspide con un rafe en medio de la coronárica derecha y la coronárica izquierda, y abajo la imagen tridimensional del heart model que les mostraba previamente. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Vemos cómo está morfológicamente la válvula, y siempre me gusta comentar o un consejo darle a los que están comenzando, que cuando se evalúa una valvulopatía, debemos partir siempre mirando sin color, y mirar sin color desde el bidimensional. Acá ya tenemos las imágenes tridimensionales, pero mirar desde el bidimensional. La imagen lo más elegante que se pueda, lo más mejorada que se pueda. Es decir, debemos hacer un juego técnico donde conozcamos el equipo, el ecógrafo, y saber que las imágenes que obtengamos son de calidad suficiente como para poder cerrar un diagnóstico en la medida de lo posible. Y la valoración del ventrículo izquierdo, básicamente fracción de eyección y volúmenes. Ojalá tengamos 3D, pero si no tenemos 3D, debemos utilizar las herramientas que tenemos, y esto es Simpson biplanar. Todos los equipos lo tienen para hacer cuantificación, y acá vamos a siempre tratar de respetar los detalles técnicos. Hacemos Simpson cuando hay buenas ventanas acústicas, no inventemos los números. Y una de las cosas es saber reconocer las limitaciones que podamos tener con la técnica. Ahora, en esa evaluación anatómica es importante, acá les muestro un pool de imágenes, arriba a la izquierda, es básicamente ver cuál es la causa, en este caso, de la insuficiencia, y esto lo vamos a hacer la mayor parte de veces viendo la válvula en bidimensional o en tridimensional sin color. Vemos arriba a la izquierda una estenosis aórtica, una doble lesión aórtica en realidad por degeneración, calcio. Le sigue una valvulopatía mitroaórtica reumática, fíjense cómo abren domo tanto la válvula aórtica como la mitral. Le sigue una válvula unicúspide, luego una válvula bicúspide, es la que tenemos a la derecha. Fíjense que hay un rafe acá entre las coronáricas. Vemos abajo a la izquierda un prolapso, un gran prolapso de la cúspide anterior o en posición anterior, que corresponde a la cúspide coronariana derecha. Le sigue una gran endocarditis aórtica en este caso, que el chorro era severísimo. Después tenemos acá una endocarditis mitroaórtica complicada. Fíjense que hay inclusive un pseudoaneurisma en la fibrosa mitroaórtica, hay un flail del velo anterior aórtico, y ya podemos intuir cuál es el mecanismo que está causando la insuficiencia aórtica en este caso, viendo simplemente el patrón de apertura y cierre valvular. Y la última imagen abajo a la derecha tenemos un fibroelastoma papilar. Este fue un paciente que operamos hace unos 6 meses atrás quizás, y era causante de insuficiencia aórtica ese fibroelastoma allí donde estaba. Ahora, luego en los parámetros cualitativos, ¿qué hacemos? Dirección espacial del chorro regurgitante, ya habiendo visto la anatomía de la insuficiencia. Este corresponde al primer paciente, arriba a la izquierda, la que es por degeneración. Vemos el pegosteamiento de calcio que tiene la válvula aórtica.
Le sigue la reumática y vemos clásicamente en la reumática que las insuficiencias suelen ser centrales con engrosamiento de los tips y apertura en domo. Después vemos una válvula aórtica bicúspide con prolapso del velo anterior y fíjense que usualmente si tenemos ese prolapso anterior ya podemos intuir que el chorro va a tener dirección posterior, va en dirección contralateral al prolapso como es el caso. Esta es la imagen abajo a la izquierda que correspondía a la endocarditis aórtica que les mostré previamente. Le sigue otra imagen de prolapso que vemos que este prolapso tiene que ser del velo que está en posición más anterior, puesto que el prolapso tiene, el chorro de insuficiencia tiene dirección posterior y hacia la pared lateral del ventrículo, y este es otro caso de prolapso también. Entonces, vemos que nosotros podemos intuir el mecanismo al ver el chorro regurgitante, o por el contrario, vemos la anatomía de la válvula e intuir cómo va a ser el chorro regurgitante. Después pasamos a la valoración de anatomía y función del ventrículo izquierdo. No vamos a volver a hablar de los detalles técnicos que deben respetarse, pero sí saber que es necesario que la cuantificación sea tan precisa como se pueda. Y tan preciso es tener muy buenas imágenes, si no tenemos 3D, muy buenas imágenes bidimensionales. Siempre hacer medidas indexadas y utilizar esas medidas indexadas para definir dilatación ventricular. Usualmente un ventrículo por encima de 57 milímetros asociado a insuficiencia aórtica es un indicador de severidad en la mayoría de los casos. Y usualmente ese ventrículo dilatado está asociado, en el caso de insuficiencia aórtica, usualmente esta suele ser severa, si bien este parámetro se invalida en el caso de insuficiencias agudas, porque el ventrículo suele tener en estos casos tamaño normal. Y recordar también en la lámina anterior que los pacientes con miocardiopatía hipertensiva se salen de estos parámetros y son pacientes que no suelen estar con ventrículos dilatados. Ahora pasamos a la valoración de los componentes del chorro regurgitante, y esto es para todas las insuficiencias. Es el flujo de convergencia proximal, la vena contracta y el área como tal de ese jet regurgitante. Y acá un dato importante es que no utilicemos el tamaño del chorro o el alcance del chorro dentro del ventrículo para definir severidad, porque podemos tener un paciente hipertenso con un chorro que puede llegar al ápex del ventrículo izquierdo y no ser severa la insuficiencia aórtica, por ejemplo. Después, otro parámetro que sí es sumamente útil es el ancho del chorro, el ancho del jet regurgitante en el tracto de salida. No es el radio entre el chorro y el tracto de salida, es cuánto mide ese chorro en tracto de salida, y usualmente tiene que hacerse con buena técnica, con zoom, en eje largo paraesternal, usualmente. Y sabemos que ya cuando esto es 1 centímetro o más, suele hablar de insuficiencia aórtica severa. Después pasamos a la valoración de la densidad, y este es un parámetro sumamente útil. Cuanto más denso el espectro de insuficiencia, usualmente más severo es, siempre que la pendiente sea mucho más aguda. Y esa señal Doppler suele ser un indicativo de severidad no solamente en valvulopatía aórtica, sino en cualquier valvulopatía en general. El otro parámetro que va de la mano con la anterior es el tiempo de mi presión. Recordar que tenemos que medir hasta el final, hasta la línea de base, y usualmente pendientes más agudas con caída más precoz, tiempo de mi presión por debajo de los 200 milisegundos, suele ser un parámetro de severidad que no se puede, como todos los parámetros, utilizar de forma aislada. Y acá me detengo un poco, probablemente Juan me ha visto este slide previamente, es que tenemos que aprender a leer los espectros de insuficiencias y de estenosis valvulares. Y en el caso de la insuficiencia aórtica, fíjense que es un fenómeno diastólico al relacionarlo con el electrocardiograma. Y también en diástole podemos ver un espectro de estenosis mitral.
¿Cuál es la diferencia entre ver un espectro de insuficiencia aórtica y ver un espectro de estenosis mitral? El de insuficiencia no respeta los tiempos isovolúmicos, es decir, va o incluye el tiempo de contracción isovolúmica y el tiempo de relajación isovolúmica, es la imagen que tenemos arriba a la derecha, mientras que la estenosis mitral sí lo respeta. Entonces, fíjese que están respetados en el caso de estenosis mitral esos tiempos al principio y al final del espectro, en este caso de insuficiencia aórtica, que no está respetada, como les decía, y en el caso de la estenosis mitral sí. Es necesario aprender a escuchar el Doppler, y esta imagen, que en realidad es un video, esto se llama graznido de gaviotas, y esto traduce en el Doppler el patrón de cebra o zebra sign, que es por insuficiencia aórtica secundaria al calcio. Por eso es que coloco que el calcio puede verse, pero también puede escucharse. Entonces, cuando escuchemos ese graznido de gaviotas, o cuando veamos esta cebra en el espectro de insuficiencia aórtica, estamos hablando de insuficiencias que son secundarias a calcio en este caso. Pasamos a otro parámetro sumamente útil cuando está bien hecho, que es el flujo diastólico reverso en aorta torácica descendente, y esto se hace después de la emergencia de la subclavia, siempre gatillado con el electrocardiograma se hace, y acá tenemos dos medidas por hacer. Básicamente hacer el integral tiempo-velocidad, que cuando es integral tiempo-velocidad supera los 15 centímetros es un parámetro de severidad, y hacemos la medición de la velocidad telediastólica en aorta torácica descendente, que cuando supera en telediástole los 20 centímetros por segundo habla de severidad. Ojo, puede haber flujo reverso en pacientes normales por el fenómeno de Wien-Kessel que hay en los vasos, esa cuarta onda que puede verse vascular, pero acá lo importante es que suele ser un flujo rápido y usualmente protodiastólico, no holodiastólico. Pasamos a los parámetros semicuantitativos, y acá comenzamos con nuestra buena amiga, la vena contracta, que es una muy buena herramienta cuando está bien hecha, y bien hecha en el eje largo para external y utilizando zoom. Siempre ajustar la escala de color. Y acá es importante porque la medida de la vena contracta suele reflejar el tamaño del orificio regurgitante, o ser un reflejo del tamaño del orificio regurgitante. Y es importante que evitemos medidas erróneas cuando el jet hace un spray en el tracto de salida, donde no es útil esta medición. Después, lo que les comentaba previamente, la relación entre el ancho del chorro y el diámetro del tracto de salida no es tan útil, no suele tener tan buena correlación como lo tiene el ancho propiamente del chorro. Y ese ancho, recuerden, 1 centímetro o más traduce severidad. Acá, medir cuánto ocupa el chorro del tracto de salida puede orientarnos cuando esto es 50% o más, pero es operador dependiente. ¿Dónde el operador quiere medir el ancho del chorro y dónde quiere medir el diámetro del tracto de salida? Y usualmente sobreestima la severidad. Pasamos a los parámetros cuantitativos, y acá solo mencionar dos cosas. Uno, tenemos el método volumétrico y el método de PISA. Recordar que el método de PISA es el más fiable, pero nunca puede ser interpretado de manera aislada, y no suele hacerse con frecuencia el método PISA para cuantificación de insuficiencia aórtica por las múltiples falencias que lleva la realización de este método en la valvulopatía aórtica. ¿Y por qué razón tiene mucha falencia? El método PISA es muy fácil de hacer, pero es muy impreciso. Y entre otras razones es porque no tenemos certeza de dónde se mide el radio. Entonces, si no tenemos certeza dónde se mide el radio del PISA, podemos o subestimar la severidad de la insuficiencia aórtica. Y también es importante saber que cuando medimos vena contracta, no hay un consenso donde se mide esa vena contracta.
y la diferencia entre los puntos 1 y 3 puede ser de hasta 5 milímetros, con lo cual puede cambiar el estadio o la cualificación de severidad de un paciente. Puede pasar de leve a moderado, de moderada a severa, con esos 5 milímetros de diferencia en la vena contracta. Otros parámetros que son indicadores de severidad, y siempre hago hincapié en que no pueden o no deben utilizarse de forma aislada. Tenemos el modo M color en la insuficiencia aórtica. Usualmente las holodiastólicas suelen indicar severidad. Otro dato es cuando tenemos contaminación del flujo mitral. El flujo se contamina porque el chorro regurgitante sobrepasa el tracto de salida y puede ensuciar la mitral, y acá esa contaminación usualmente se da en los casos más que leves. Y otro parámetro, como vemos a la derecha, es sumamente útil y es cualitativo, es ver que una vez que se cierra la aorta, el chorro sigue apareciendo y llega hasta el ápex. Usualmente es un indicador de severidad, y acá podemos hacer uso del área apical. Es decir, cuánto ocupa ese chorro en el ventrículo izquierdo hacia el ápex, y cuando esta medida es mayor de 7 centímetros cuadrados suele ser un indicador de severidad. Otros que en manos expertas son sumamente útiles, como la presencia de flujo reverso en aorta abdominal. ¿Por qué digo en manos expertas? Porque es necesario ajustar la botonería del ecógrafo, es necesario hacer ajuste de la línea de base, de la ganancia, sobre todo de los filtros, y saber que un VTI reverso diastólico de más de 5 centímetros es un indicador de severidad. Ya hablamos de la dilatación del ventrículo izquierdo, y otros como el cierre precoz del velo anterior mitral, el flutter que se presenta en ese velo anterior mitral, o por el contrario un domo reverso del velo anterior mitral, son indicadores de severidad. Un índice sumamente nuevo, y esto puede tener 3 meses que salió, es el índice de pulsatilidad aórtica, que se hace o se recomienda hacer por transesofágico y se hace en aorta torácica descendente. Es básicamente medir la pulsatilidad de la aorta en el ciclo cardíaco y traduce a presiones de lleno altas cuando está incrementado. Incrementado es más de 11% de variabilidad o de pulsatilidad, y nos habla de insuficiencias aórticas severas agudas. Siempre es útil, en las insuficiencias agudas. Ahora, en la valoración de los segmentos aórticos y en las dimensiones, acá tanto el transtorácico como el transesofágico pueden ser útiles siempre que estén bien hechos. Y acá hago mucho énfasis en bien tomadas las imágenes. A lo largo de la charla lo hemos hablado. Es porque son medidas de las cuales va a depender una decisión que puede determinar en cirugía. Entonces, con el transesofágico podemos valorar todas las porciones de la aorta ascendente. Tenemos una porción ciega, como sabemos los que hacemos transesofágico, pero podemos valorar más allá de ese segmento ciego y valorar también la aorta torácica descendente de una manera precisa. Ahora, hay más que hacer con el eco, más que el puro Doppler y el bidimensional, el tridimensional clásico. Tenemos, por ejemplo, y esto lo tienen muchos de los equipos que son nuevos, que es el 3D y el 4D. El 4D, la cuarta dimensión, podemos con precisión valorar detalles anatómicos de la insuficiencia, las relaciones espaciales, la presencia de RAFE, y ubicar anatómicamente con precisión el RAFE, sobre todo cuando hay insuficiencias que están asociadas a cuerdas tendinosas patológicas. También se habla, y lo hacemos, que es la transiluminación en 4D y transiluminación en insuficiencia aórtica. Si bien esto se describe con mayor utilidad para insuficiencia mitral, sobre todo tiene mejor correlación quirúrgica cuando se basa en un buen 2D la imagen, y con respecto a un 3D convencional, la transiluminación, el uso de luz para iluminar las estructuras, es básicamente mejorar los detalles morfológicos. Y acá
A la derecha tenemos una imagen transiluminada, esto es una herramienta que se llama FlexiLight en General Electric. Tenemos strain también en insuficiencia aórtica. No nos vamos a detener acá, pero sí saber que los distintos mapas de dispersión polar, de contracción posistólica, de deformación, nos pueden ayudar en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa, y cuando el strain longitudinal global cae y cae a partir de 19% en números absolutos, le va a ir peor al paciente. El trabajo miocárdico es una herramienta que en valvulopatías continúa en investigación, probablemente va a ser prometedora para valorar esos loops o esas asas de presión-volumen intraventricular, no solamente para valvulopatía aórtica. Ahora, otro de los problemas que hay cuando hablamos de insuficiencia aórtica son las valvulopatías combinadas. El doble problema cuando hay insuficiencia aórtica y estenosis aórtica, que no es un problema cuando las dos son severas, que no es un problema cuando las dos son leves. El problema es cuando una es moderada o cuando las dos son moderadas, perdón. Cuando las dos son moderadas, tienen una repercusión funcional importante y funcionalmente se comporta como severa la valvulopatía del paciente. Y en estos casos es sumamente útil el eco 3D y la tomografía para hacer cálculo de área valvular anatómica, en este caso de la válvula aórtica, y cuando necesitamos cuantificar, acá el gold estándar es resonancia magnética cardíaca. Ahora, si ponemos en una balanza y ustedes me preguntan, bueno, Alma, pero ¿qué le hago al paciente? Tengo un paciente con insuficiencia aórtica y vamos a ver cuáles son las bondades que nos ofrece la resonancia magnética cardíaca y que no hagamos una pelea y fallemos en el intento. Nosotros sabemos que la guía de valvulopatía fue actualizada, una guía hermosa, extensa pero hermosa, que fue actualizada por los europeos en el 2021. Y en el caso de insuficiencia aórtica, fíjense que todos los puntos se basan en ecocardiografía. Las indicaciones de cirugía a partir de estos hallazgos, dilatación aórtica, dilatación con insuficiencia, no dilatación, pero insuficiencia aórtica severa sintomática, o caída de FEBI por debajo de 50%, o dilatación del diámetro sistólico 50 milímetros o 25 milímetros metros cuadrados. Son indicaciones de cirugía, pero ¿a partir de dónde? A partir de eco. Son medidas que la mayoría de esas medidas están tomadas por ecocardiografía, pero sabemos que para cuantificación de volúmenes ventriculares y de tamaño del ventrículo y de función ventricular, la resonancia supera por lejos a la ecocardiografía. Es de hecho el gol estándar. Ahora, en este statement de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardíaca, fíjense que la insuficiencia aórtica es clase 2 en las indicaciones de valvulopatías, pero ¿por qué será que es clase 2 la insuficiencia aórtica? Si he mencionado previamente que la ecocardiografía está a pie de cama del paciente y es lo que se hace primero, probablemente esa pueda ser una justificación. Ahora, ¿cuáles son las bondades de la resonancia magnética en estos casos? Bueno, también nos permite valorar anatomía, pero de una manera precisa, mecanismo y severidad, y acá cuando vamos a cuantificar severidad es con volumen regurgitante y con fracción regurgitante. 4D Flow, que es la nueva herramienta que tiene resonancia magnética, que si bien fue originalmente útil para congénitas, tiene un campo creciente en valvulopatías y la valoración de los flujos intravalvulares e intravasculares. Valoración de los segmentos aórticos con precisión, repercusión hemodinámica en los ventrículos, y acá hablamos no solo de función ventricular, sino de fibrosis focal o difusa y de inflamación. ¿Cómo está el ventrículo? La masa, si hay fibrosis miocárdica, viabilidad o cicatrices, si hay valvulopatías asociadas, y es la mejor técnica para hacer seguimiento al paciente cuando la ventana transtorácica es mala. No vamos a ahondar acá, pero saber que nos permite no solamente la cuantificación precisa de volúmenes intraventriculares, sino una cuantificación de ese volumen reverso diastólico que hay en insuficiencia
aórtica. Entonces, ¿cuándo le pido resonancia a un paciente con insuficiencia aórtica? Bueno, lo he resumido así. El eco permanece como la primera modalidad de imagen, pero la resonancia tiene excelente utilidad cuando la imagen transtorácica es subóptima, cuando no tengo claro el mecanismo ni la severidad por ecocardiografía, cuando hay discordancia entre lo que veo por el eco 2D y lo que consigo en el Doppler. Y por eso es importantísimo aprender a mirar la válvula en bidimensional. Cuando hay discordancia entre la clínica del paciente y la severidad que estamos obteniendo por Doppler. Y esto no solamente aplica para insuficiencia aórtica, para cualquier valvulopatía. Y por último, es el gol en valoración de remodelado, tanto auricular como ventricular, la resonancia magnética. Y esta imagen es muy bonita y nos dice que la veracidad y la precisión en la valoración de la válvula aórtica y del ventrículo izquierdo para tomar decisiones quirúrgicas es por lejos resonancia magnética, y nos va a permitir muchas veces adelantarnos al tiempo quirúrgico que puede verse prolongado por ecocardiografía, por múltiples razones, entre otras ventanas transtorácicas o ventanas ecocardiográficas subóptimas. Es importante saber que esta cuantificación precisa de volúmenes intraventriculares nos permite cualificar el estado del paciente, nos permite ubicar al paciente en el momentum de la enfermedad y saber que cuando tenemos ventrículos severamente dilatados de más de 70 milímetros el diámetro diastólico, FEBI por debajo de 55, strain longitudinal global por debajo de menos 19% o por debajo absoluto, perdón, de 19%, hablamos de una insuficiencia aórtica que ya está en fase de burnout, y esto es cortesía del doctor Gustavo Egliano, y saber que cuando estamos acá ya estamos tarde con el paciente. Saber que la resonancia nos permite por distintos métodos, pero básicamente por el método de contraste de fase, nos permite valoración de esa fracción regurgitante y del volumen regurgitante, y saber que hay valores pronósticos por resonancia. Una fracción regurgitante por encima de 40% definitivamente es una insuficiencia aórtica severa, y ya cuando la tenemos por encima de 33% podemos comenzar a dudar. Y saber que volúmenes severamente aumentados, no indexados, por encima de 246 ml, habla de peor pronóstico en estos pacientes. Recordar que el eco es el gold estándar en Doppler y que la resonancia magnética infraestima los flujos usualmente, no solamente en insuficiencia, sino también en estenosis. Saber que por resonancia podemos medir la cantidad de fibrosis que hay en estos pacientes, el monto de fibrosis, fibrosis focal cuando hablamos de gadolinio, realce tardío con gadolinio, o fibrosis difusa cuando utilizamos los diferentes mapeos T1 o T2 MAPE. Los distintos segmentos aórticos podemos valorarlos por resonancia magnética cardíaca utilizando la convención inner-inner, y saber que cuando se contrasta con ecocardiografía, saber que hay diferencia, que puede haber diferencia de al menos 3 milímetros entre resonancia y ecocardiografía, y esto depende de dónde se mida. Y por resonancia se utiliza la conversión borde interno a borde interno, mientras que por eco utilizamos la conversión primer eco a primer eco o leading edge to leading edge. Saber también que cuando hay valvulopatía bicúspide es un problema porque son aortas asimétricas y suelen dar mayor discordancia entre resonancia y ecocardiografía, y en estos casos la resonancia es por lejos mejor para cuantificar esas porciones de la aorta. Como les mencioné, el 4D Flow es una herramienta que permite cuantificar de forma precisa ese volumen regurgitante, el patrón de flujo, cómo son los vórtices intraventriculares. Ahora, me pueden decir hasta acá, pero no me has dicho cuándo es mejor la resonancia que la ecocardiografía. Y bueno, hay un trabajo, y esto vamos a ir terminando,
hay un trabajo muy bonito del grupo de Popovic, que es publicado recientemente, donde básicamente se pasea por todos los ítems que hemos hablado hasta este momento. Se pasea por el cálculo de severidad utilizando la resonancia magnética con el punto de corte de 33% o más, flujo reverso diastólico por eco, con las mismas medidas que hemos hablado. Habla del diámetro en fin de diástole del ventrículo, de fracción de eyección, y recordar que 50% ya estamos en alerta roja con este paciente. Strain de 19% y cuando está en 18 ya estamos mal con el paciente. Y hablar, por supuesto, de las medidas del ventrículo izquierdo, el volumen, en fin, el diámetro sistólico por encima de 2,5 milímetros, centímetros, metro cuadrado, y dilatación de la aorta. Ahora, el diámetro sistólico es importante y recordar que en el tiempo el diámetro sistólico se puede ir dilatando y nosotros podemos llegar tarde si no hemos hecho un seguimiento del paciente y si no nos hemos guiado por ecocardiogramas previos. Entonces, la resonancia supera al ecocardiograma en cuantificación volumétrica, pero el eco por lejos supera la resonancia en cuanto a costos y repetitividad. Es decir, tenemos un eco a pie de cama que bien hecho puede ser suficiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando tenemos dudas en los volúmenes, el método es resonancia magnética. Y finalizamos con estos steps. Este slide es cortesía del doctor Arturo Evangelista y partimos por una imagen transtorácica donde hacemos la valoración del ancho, como les he mencionado, del ancho del chorro en el tracto de salida y cuánto ocupa ese chorro del ventrículo izquierdo, la presencia de flujo reverso diastólico en aorta torácica descendente, ya sea VTI o sea velocidad en fin de diástole. Vemos después la aorta abdominal. Si acá tenemos flujo diastólico reverso, cortamos allí, decimos que la insuficiencia es severa. El paso 3, la medición de la vena contracta. La medición, esto no se los comenté, pero el área transversa en el eje corto de grandes vasos es un parámetro útil, pero es sumamente variable, operador dependiente. Y finalmente, ir a la resonancia cuando hay dudas. Entonces, acá como tal podríamos decir que el eco, fíjense que en la mayoría de los pasos el eco gana por lejos, sobre todo en la valoración Doppler de estos pacientes siempre que se haga en condiciones de carga adecuada, y dejamos la resonancia para los casos específicos. Entonces, algunos mensajes para la casa, que el eco sigue siendo la primera herramienta diagnóstica y ojalá podamos hacerle deformación a los pacientes. Si tenemos eco con deformación y con 3D, listo, podemos sentirnos suficientes con ecocardiografía en esta valvulopatía, ya que puede darnos muchísimas luces y muchas veces sin llegar a la resonancia. ¿Cuándo pedimos resonancia? Cuando hay resultados equívocos del eco, y esto aplica para todas las válvulas, cuando hay discordancia entre la severidad y los hallazgos clínicos, cuando necesitamos medir de manera precisa fracción regurgitante y función ventricular porque el paciente va a ser llevado a cirugía, cuando vayamos a hacer caracterización tisular, medidas aórticas si la imagen transtorácica no es buena, o si en estudios repetidos obtenemos discordancia en las medidas ecocardiográficas, y por supuesto cuando vaya a hacerse mesa de decisión quirúrgica. Y por último, pero no menos importante, siempre concluir el caso tomando en consideración las características clínicas del paciente. Bueno, muchas gracias por su atención. Me extendí un poco, Juan no me dio tiempo, pero bueno, veamos si hay chance para las preguntas. Voy a dejar de compartir. Alma, bueno, como me dijo un espectador recién, soberbia charla. Así que la verdad que muy linda charla, Alma, muy completa. Yo tengo varias preguntas, hay una pregunta también ahí del público que les voy a hacer. Te voy a hacer una pregunta que te hicieron el mes pasado en el Summit. ¿Qué pasa con la FA? Porque todo muy lindo, pero cuando tenés un latido con una diástole más larga, más corta... La FA es terrible, es terrible. Es terrible no solo por resonancia, sino por tomografía, por ecocardiografía. De hecho, en resonancia es un absoluto dolor de cabeza la fibrilación auricular.
y en estos casos donde el eco probablemente será más útil, en el caso de fibrilación auricular. Ahora, si tenemos una FA controlada con RR que no son tan variables y tenemos en estos casos, o tenemos dudas por ecocardiografía, perfectamente se puede hacer una resonancia. Perfecto. Otra pregunta que te hago, si tuvieses que elegir, por ahí muy personal, la evaluación es multiparamétrica como en casi todas las válvulas, pero cuando estás redactando tu informe, estás finalizando y tenés que concluirlo, ¿con cuál de todos los signos ecográficos o cuál de todos, si tenés que elegirlo, con cuál te quedás que decís, esto me cerró el diagnóstico? ¿Hay alguno que sea tu fetiche, por así decirlo? Sí, el flujo reverso en la abdominal y en la descendente. Sí, y hay algo importante y que esto va con la misma pregunta que me haces, si bien me dijiste uno solo para elegir, siempre el tamaño del ventrículo. Es decir, necesitamos mirar el ventrículo y ver que si hay insuficiencia o si tenemos flujo diastólico en aorta descendente y además tenemos un ventrículo que está dilatado, probablemente cierro el diagnóstico, pero sabiendo que las condiciones de carga están adecuadas en los pacientes. Y si es un paciente joven, me cercioro que la presión arterial esté bien y que esté bien puesta la muestra de volumen en aorta torácica descendente, por esto que les mencionaba del fenómeno de Wynn-Kessel, que puedo tener flujo diastólico reverso y no tener insuficiencia aórtica importante. Acá me dice Guille, si, bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, obviamente, el auditorio, Sí, por supuesto, por favor. todos pueden abrir su micrófono el que quiera y hacerla. Hago otra consulta del público que tengo aquí, que es de Leonel Perelló. Bueno, me pregunta si usás el cierre mitral precoz, obviamente, en el cuadro agudo, si utilizás el modo M, y si le prestás atención a la insuficiencia diastólica, en este Sí, caso también. no lo mencioné en la charla porque hay muchos ítems que están fuera de la charla por temas de tiempo. Pero uno, el modo M lo uso siempre, siempre. Modo M color es supremamente útil. El modo M color en las valvulopatías, bien hecho, habla. Entonces, modo M lo uso siempre, el M color en insuficiencia aórtica. Y lo otro que me preguntabas es si utilizaba No, la insuficiencia mitral diastólica la y el cierre insuficiencia mitral, la insuficiencia mitral diastólica está descrita y está descrita en pacientes, ojo, la mitral diastólica está descrita cuando hay RRs muy largos en pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular completo o que tengan insuficiencia aórtica aguda, por ejemplo. Pero la insuficiencia aórtica sistólica existe. Es decir, la insuficiencia aórtica usualmente, perdón por lo obvio, pero es diastólica, la insuficiencia aórtica. Si tenemos insuficiencia aórtica sistólica, estamos ante un ventrículo muy malo, con muy altas presiones de lleno, con muy altas presiones intracavitarias y puede traducir esto la presencia de insuficiencia aórtica sistólica. Otra pregunta de Leo, que en realidad la hace en el mismo texto, es, sabemos que no haces rezo habitualmente, Alma, pero utiliza la secuencia de contraste de fase para ver en aorta abdominal el flujo reverso, en resonancia, obviamente. En resonancia usualmente poco se ve la aorta abdominal, el contraste de fase para aorta abdominal. El contraste de fase se hace, o el encoding de fase, se hace usualmente, bueno, acá el que haga resonancia también, aunque conozca resonancia, se hace usualmente utilizando la válvula aórtica, la válvula pulmonar, y es básicamente para ver cuánto refluye en diástole, o cuánto es el flujo regurgitante en diástole, pero no para medir la aorta abdominal. Probablemente se hace en centros de investigación en aorta abdominal, pero de forma rutinaria, al menos en los centros acá en Santiago, no se hace en aorta abdominal. Yo tengo otra y no pregunto más porque tengo varias más, pero te hago una más. No, por favor, lo que quieran. Última mía. ¿Qué sucede cuando el ventrículo no está remodelado en una insuficiencia aórtica crónica, no aguda? No tenés un ventrículo remodelado, no está dilatado, pero te dan varios parámetros para severidad, pero las dimensiones ventriculares, o sea, el compromiso hemodinámico no parece tal. ¿Te animás a poner severidad? No, ahí me juego la carta de pedir los estudios previos. Porque puedo tener un paciente que tiene 56 milímetros de diámetro diastólico, pero resulta que este paciente 3 años atrás tenía un eco donde el ventrículo medía 48. Entonces, si bien el diámetro absoluto puede estar en rango de normalidad, acá el comparativo con los estudios anteriores va a ser trascendental.
Y si no tengo estudios anteriores, es un paciente que seguro lo voy a mandar a resonancia para medición de la fracción regurgitante. Pero, mensaje, siempre con estudios previos, sobre todo valvulopatías, porque podemos tener dimensiones falsamente normales, pero se han ido dilatando en el tiempo. Perfecto. ¿Cuándo mandás una aorta a tomografía o a rezo? En un eco. Una ¿Desde de cuándo? las más importantes es, la mencionaba al final, es cuando en varios estudios tengo una diferencia de más de 3 milímetros entre una medición y la otra. Es decir, cuando no estoy teniendo reproducibilidad de las dimensiones en el mismo operador en un paciente en poco tiempo. ¿Esperás un segundo eco o, por ejemplo, primera vez que lo ves, 42 de raíz, y ya lo mandaste a medirlo para tener un gol No lo estándar? mandé. Sí, estoy segura que tiene buena imagen transtorácica. Hay un truco que utilizo muchísimo, y por eso le mencionaba que me gusta muchísimo el modo M, es en eje largo paraesternal, nosotros podemos no tener y esto probablemente se cae de maduro, como decimos en Venezuela, es muy obvio probablemente. En eje largo paraesternal tenemos el seno derecho y el seno no coronariano, y cuando hacemos la dimensión de la raíz de la aorta, puede estar subestimada, sobre todo si son aortas asimétricas. Me voy a eje corto y veo en eje corto cómo es la raíz de la aorta, por supuesto donde puede haber los 3 senos de Valsalva. Y tiro un modo M en eje largo paraesternal y luego lo tiro en eje corto y veo la diferencia que hay entre una medida y la otra. Usualmente en aortas simétricas esta medida se parece. La medida del eje largo paraesternal en modo M o modo M anatómico, cualquiera que tenga, y la medida en eje corto. Cuando las aortas son asimétricas, por ejemplo, válvulas aórticas bicúspides, y no tengo buena imagen transtorácica, es un paciente que lo mando a tomografía o lo mando a resonancia. Un segundo método de imagen para valoración de las dimensiones aórticas. Bien. Y ojo, no a todos los pacientes, si tengo una aorta por debajo de 40 milímetros, probablemente no lo voy a mandar a resonancia ni a tomografía. Bien, bueno, Alma, muchísimas gracias. No sé si del público alguien quiere decir algo o preguntar algo, bueno, más que permitido. Los que Y quieran preguntar, pueden hacer en el chat o prender el micro con muchísimo gusto. yo creo que ya, bueno, yo ya, de mi parte ya te maté a preguntas, Alma. No, ¿Le las que ves, quieran. le ves algún rol al ecoestrés en el asintomático? Sí, pero ecoesfuerzo. Bien, Ecoesfuerzo. Es una pregunta muy linda porque el ecoesfuerzo en cicloergómetro o en treadmill, en caso de que no se tenga cicloergómetro, en insuficiencia aórtica tiene utilidad y hay que valorar la presión sistólica pulmonar en estos casos. Esto es válido también para las otras valvulopatías, para insuficiencia mitral, por ejemplo. Pero sí es útil, sobre todo para desenmascarar síntomas, y si se hace el protocolo con valoración de líneas B pulmonares, mucho mejor, porque podemos tener un ventrículo de tamaño normal donde haya repercusión hemodinámica de la valvulopatía y es otro que suma al momento de hacer decisión quirúrgica. bueno, Alma, creo que ya estamos. Vamos todos No, a cenar. muchísimas gracias por la Muchas gracias invitación nuevamente. por estar, Alma, porque sé que tenés una agenda complicada y haber estado con nosotros acá en la Asociación de Santa Fe, de Cardiología de Santa Fe, es un privilegio. No, Así que muchísimas gracias, Juan. Gracias agradecimiento. porque pudieron estar presentes. Veo algunas caritas conocidas por allí. Me da muchísimo gusto y bueno, cuando quieran, muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas también. Bueno, gracias, Alma, gracias eternas. Y Gracias a todos. decirles a todos que la semana que viene es la última jornada conjunta de CONAREC con la asociación en la gremial a las 20 horas del miércoles 23. Así que todos invitados. Gracias a todos. Gracias, Chao, Alma. gracias. Buenas noches.